25. Nuestros hermanos que están elaborando ahora el programa mensual se están basando para la temática en los principios rectores de nuestra vida cristiana, así que hoy nos toca un tema muy interesante, muy importante. Mateo 25, del 1 al 13. Vamos a pedir que ahora los jóvenes, todos los secundarios, intermedios y jóvenes que estén aquí, señoritas, que nos ayuden a leer estos versículos, iniciando ellos, después toda la iglesia, así antifonalmente, intercalando los versículos, los vamos a leer todos. Mateo 25, del 1 al 13. Muy bien, hermanos jóvenes, empiecen por favor. Entonces, cinco de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y las noche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Amén. Tomen asiento. El tema de esta tarde, este mediodía, es responsabilidad. En las definiciones que nos dan de estos principios rectores de la vida cristiana, se nos dice que es el sentido del deber como cristianos para cumplir todos nuestros compromisos. Así que, hermanos, debemos tener ese sentido del deber. Pero también la responsabilidad, hermanos, es tener conciencia de que todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene una consecuencia. En el ámbito laboral, podríamos decir, las empresas buscan a personas responsables porque saben que van a cumplir en tiempo y en forma con sus deberes, con su trabajo, con sus tiempos, con sus horarios. En el ámbito jurídico, somos responsables por aquellas acciones que cometamos y que configuren un delito o una falta. Si usted se pasa la luz roja de un semáforo y lo ve un agente de tránsito o una cámara de las que ahora hay aquí en la Ciudad de México, pues usted se hará responsable ante una multa y tendrá que pagarla. El Señor nuestro Jesucristo, siendo, hermanos, tan sabio y conociéndonos a nosotros, nos trata de enseñar y de describir la responsabilidad a través de una parábola. Una parábola, ya lo hemos dicho, hermanos, es la narración de un hecho común, de un hecho de la vida diaria, de la vida común, pero que tiene una enseñanza espiritual. Las parábolas, algunos cuando el Señor las decía, no las entendían, pero el Señor de alguna manera tenía una atención muy especial por sus discípulos para podérselas explicar. Ahora que tenemos, hermanos, la revelación de parte de nuestro Dios escrita aquí en su santa palabra, pues tenemos las herramientas para poder entender y comprender estas parábolas. Quiero decirle que esta parábola está inscrita en lo que se conoce como el sermón profético,
que son los capítulos 24 y 25, cuando el Señor Jesús habla con sus apóstoles y les explica las señales que habrá antes de la tribulación, de la gran tribulación, antes de su segunda venida, antes del fin del mundo. Y para ejemplificar esto, les dice, les cuenta, les platica esta parábola de unas bodas, de unas vírgenes, 10 vírgenes. La idea de las bodas en el Oriente, pues obviamente eran un evento conocido, tal vez un poquito extraño ahora a nuestras costumbres occidentales. Ahora los jóvenes se conocen, dicen, se gustan, se empiezan a tratar, se hacen amigos, se hacen novios y con el tiempo planean un matrimonio, una boda. En el Oriente no era así. En el Oriente las familias, los padres de familia determinaban, decidían quién iba a ser el esposo de su hija o quién iba a ser la esposa de su hijo. Si eso lo hiciéramos hoy, pues todos nuestros jóvenes levantarían la voz, los tendríamos aquí con pancartas, ¿verdad? Protestando porque ahora ellos tratan de decidir. Era la cultura de esa época, tiene sus convenientes, porque esta decisión se depositaba en personas con criterio, con personas con experiencia, como eran los padres, con personas como padres de familia que buscaban lo mejor para su hijo o su hija. El novio, después de que se establecía el compromiso, estaban desposados, ¿se acuerdan de José y María? Se iba a su casa a preparar todo el menaje de su casa. No había los centros comerciales que ahora tenemos, sino que generalmente tenían que ir a fabricar la mesa, la cama, las sillas o comprarlas. Ya había algunos artesanos, algunos carpinteros como José, y preparaban durante un año todos los preparativos de la boda. La novia se quedaba en la casa de sus papás. No se veían cada 8 días, no se veían en la escuela diario, no iban por ella al trabajo, el novio por la novia, ¿no? Al trabajo, diario o cada tercer día. No se veían, no se hablaban durante un año. Qué extraño, ¿verdad? Pero la novia se quedaba en casa aprendiendo a cocinar, aprendiendo a tejer, aprendiendo todos los menesteres de la casa. Creo que aquí a muchas no les gustaría estar en esa época. Bueno, y al cabo del año aproximadamente, no había una fecha específica, el novio venía hacia la casa de la novia, sin avisar. Generalmente era en la noche. Por eso leímos ahorita que a la medianoche se oyó un clamor, ahí viene el novio. Los vecinos que veían la comitiva, porque el novio venía con sus amigos, con antorchas, nuestra parábola dice lámparas, con antorchas, cantando y danzando, era un gozo, es un júbilo, venían, y dependiendo de la lejanía o de la distancia, los vecinos que veían pasar al novio se asomaban a las ventanas o a la puerta y gritaban, ahí viene el novio, ahí viene el novio. De tal manera que pues mientras iba avanzando el cortejo, pues las voces se iban haciendo cada vez más cerca de la casa de la novia. Y entonces ya cuando escuchaban cerca que venía el novio, salían las amigas de la novia con las lámparas, con las antorchas, a recibir al novio y lo acompañaban a la casa de la novia para realizar los desponsorios, realizar la fiesta, la ceremonia. No había ceremonia religiosa, sino una ceremonia y una fiesta que duraba una semana o 2 semanas. Pero en esa misma noche el padre entregaba a la novia, al novio, a su esposo, y se la llevaba el novio a su casa, igual
con muchas fiestas y con muchos danzas y mucho gozo. Nuestra parábola tiene la particularidad, porque así va a ser, que el novio se queda en la casa de la novia. Ahí fue la fiesta, no se la llevó a su casa. Tal vez ustedes ya empiecen a vislumbrar el porqué. Esto era la costumbre allá en el oriente, y por eso esta narración, esta parábola, encaja con toda esta costumbre. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. La palabra entonces, en el primer versículo que leímos al inicio, hacen una conexión con el capítulo 24, que nos anuncia que el Señor viene. Después de mencionar muchas señales, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, todo eso, el Señor viene. Y esa palabra que inicia el capítulo 25 hace esa conexión. Entonces, ¿cuándo entonces? ¿Por qué entonces? Porque el Señor viene. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante. Muchas parábolas el Señor Jesús las compara con el reino de Dios, con el reino de los cielos. En realidad, Mateo es el único de los 4 evangelios que usa esta expresión, el reino de los cielos. El reino de los cielos es el dominio del Dios soberano sobre toda la creación. Domina a nuestro Dios conforme a todas sus perfecciones, su santidad, su justicia, su misericordia. Él domina, Él reina con amor. El Señor Jesucristo, hermanos, en este regreso a la tierra, volverá precisamente para establecer este reino en perfección y bajo su gloria. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Capítulo 19 lo identificamos inmediatamente porque es la visión de Juan cuando lo ve descender en un caballo blanco. Y dice, Rey de reyes y Señor de señores. Capítulo 19, versos 6 y 8 dice, y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los ángeles. Identificamos 2 partes: el novio, el Señor Jesús, y la novia, la iglesia. Entonces, las vírgenes, ¿quiénes son? ¿Qué representan? Son todas aquellas personas, vamos a generalizar, que hacen profesión de ser amigas de la novia, o que dicen pertenecer a la iglesia, o que asisten a una iglesia cristiana. Pablo usa esta figura para ejemplificar el amor y la unión perfecta entre Cristo y la iglesia. Efesios 5:25 y 5:32. Tal vez usted lo escuchó el día que se casó. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Grande es este misterio, mas yo os digo respecto de Cristo y de la iglesia. Y acerca del novio, dice el Señor Jesucristo en otra parábola, la parábola de las bodas, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Mateo 22:2.
voy a hacer un paréntesis, porque en estas bodas también el Señor, el Rey, manda a traer a todos los invitados. Y los invitados empiezan a poner ciertos pretextos. Fíjate que tengo negocio, fíjate que voy de viaje, y todos ponen pretextos para asistir a las bodas. Entonces el rey, un poco molesto, dice: ve y salgan a los caminos, a las encrucijadas, y traigan a todos, métanlos a las bodas. Y entran, gente que no estaba invitada, que no estaba preparada, entran a las bodas. ¿Recuerdan esta parábola? Pero en un momento el rey ve a una persona que está mal vestida y dice: ¿por qué estás así? Y dice: echarlo fuera, sáquenlo fuera. Algunos dirían: bueno, ¿por qué hizo esto el rey? Pues si todos los que estaban en la calle, en los mercados, pues no estaban vestidos de boda, y ¿qué culpa tenía esta persona de que no estaba así? Es que era costumbre en el Oriente también que al llegar a una boda, si no estaba uno vestido adecuadamente, el señor, el dueño de la casa, el novio, les daba una prenda llamada caftán, una prenda adecuada para estar en las bodas. Se la proporcionaba gratis. Quiere decir que esa persona no quiso vestirse de acuerdo a la boda, rechazó lo que se le estaba regalando para estar adecuadamente vestido en la boda. Nosotros hemos sido vestidos por la gracia del Señor para estar en las bodas del Cordero. Pero si alguno se presenta sin estas vestimentas que nuestro Dios, en su plan de salvación, interviniendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, rechaza esas vestimentas, no va a ser culpa de Dios, de cada uno de aquellos que rechacen esta vestimenta. Y entonces va a decir el Señor nuestro Dios: échenlo fuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Hemos dicho que las vírgenes estaban esperando al novio, eran las amigas de la novia. Estaban con sus lámparas encendidas porque era de noche. Pero tardándose el novio, dice que cabecearon y se durmieron. Hasta ahí no hay problema, porque no había llegado el novio. Tal vez algunos, aplicándolo a la iglesia, se han descuidado, han dormido algún momento, han decaído en su fe, pero el Señor nos da la oportunidad de recapacitar, porque aún no viene. Pero se oye la voz a la medianoche: ahí viene el novio, ahí viene el novio. Y entonces aquellas 10 vírgenes despiertan y rápidamente preparan sus lámparas y salen a recibir al novio. Todavía no lo veían, pero salen a recibirlo. Pero 5 se dan cuenta que el aceite se les está acabando y no llevaban una reserva. Las otras 5 tenían el aceite en sus lámparas, pero sí tenían un depósito de reserva. ¿En qué consiste entonces la prudencia de unas o la insensatez de las otras? En la provisión suficiente de aceite en sus vasos. En la provisión, en estar preparados con suficiente aceite en sus vasos. En la Escritura, en la palabra de Dios, el aceite representa constantemente al Espíritu Santo. Juan 3:5 nos dice que respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es pues
el emblema de una vida creada y conservada en el alma del Espíritu Santo de Dios. La nueva creación, el nuevo nacimiento. Este aceite representa que en nuestras vidas el Espíritu Santo ha hecho la obra, primero de llamarnos, primero de que nos hace recapacitar, movernos al arrepentimiento. Nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y el Espíritu Santo limpia, lava nuestro ser, alma, la presenta justa delante del Padre, transforma nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Lo que el Señor nos dice en Juan 3, 3 y 5, produce en nosotros el nuevo nacimiento, una nueva creación, y establece una comunión a través del Espíritu entre nosotros, el Padre y el Hijo. Tenemos suficiente aceite en nuestras lámparas, significa que estamos preparados. Y volviendo al inicio de nuestro mensaje, somos responsables de todos nuestros actos, sabiendo, teniendo conciencia que lo que hagamos o dejemos de hacer tiene una consecuencia. Si usted no tiene suficiente aceite y nuestro Señor tarda y viene y lo encuentra buscando aceite, tratando de comprar aceite, Él va a llegar, va a entrar a las bodas y va a cerrar la puerta y nos vamos a quedar afuera. Aquí hay algo interesante. Las 5 insensatas le piden, grave error, le piden a las otras 5 que les proporcionen, que les presten aceite. Ningún hombre, ninguna persona puede comunicar a otra las gracias de la fe, de la experiencia de una vida de santidad y de amor, que por naturaleza son incomunicables y deben ser adquiridas por cada uno de nosotros. Dios, nuestro Dios, a través de su Espíritu, es la única fuente inagotable de estas bendiciones. Nosotros no podemos comunicarle santidad a nuestros hijos. Ellos tienen que buscar en Dios esa consagración y esa santidad. Nosotros no podemos comunicarles la experiencia de la salvación, no es por herencia. Ellos tienen que buscar de manera personal a Dios en arrepentimiento y alcanzar el perdón de sus pecados. No podemos prestar aceite. Hay algunos intérpretes que tratan de ver cosas secundarias de la parábola, como por ejemplo, ¿qué son las lámparas? ¿Quién será aquel a donde van a ir a comprar el aceite? Si se puede comprar el aceite o no se puede comprar. Pero nos quedamos con lo más importante, con la idea principal de esta parábola. Solamente Dios es la fuente inagotable de sus bendiciones. Solamente Dios salva. Solamente Dios santifica. Solamente Dios nos guía, hermanos, hacia la vida eterna. Solamente en Dios encontramos la fortaleza para nuestra vida. Solamente en Él. Cuando el novio entra a la fiesta, a las bodas, dice que se cierran las puertas. Las 5 que tenían suficiente aceite entran. Y adentro, pues es un gran gozo, una gran alegría. Son las bodas. Me imagino aquellas 5 llegando, corriendo, ¿verdad? Y ven las puertas cerradas y tocan. Y se nota cierta desesperación cuando dicen 2 veces, Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos.
Aquí viene una consecuencia de la responsabilidad. El Señor Jesús en el versículo número 12 les dice: no os conozco, no los conozco. En el estilo de la palabra, conocer designa la experiencia personal del amor para con el objeto de éste. Si hablamos de conocer a Dios o de que Dios nos conoce, estamos diciendo de esa experiencia personal de que Dios me ama. Esto es, que siento su amor, experimento su amor. En la parábola del buen pastor, Juan 10, en el versículo número 14, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. No voy a entrar a explicar toda la parábola del buen pastor, pero hay una relación de identidad entre el buen pastor, que es el Señor Jesús, y las ovejas, que somos cada uno de nosotros. Escuchamos su voz y la reconocemos, pero lo que es más importante, la obedecemos. En 1 Corintios 8:3, Pablo dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si nosotros amamos a Dios, Dios nos conoce. Y Pablo, escribiendo a los Gálatas 4:9, dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, dice Pablo, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, esta primera consecuencia de la responsabilidad o de la irresponsabilidad de estas 5 vírgenes, no te conozco, nos dice claramente que la experiencia personal, esa comunión con Dios, nunca había existido. No pertenecían a la boda, por eso se quedaron afuera. No tenían la comunión con Dios. Tuvieron que correr a buscar algo que les ayudara a esperar al Señor, y se cerraron las puertas. No os conozco significa que podrá haber muchas personas que asisten a los cultos. Quiere decir que habrá muchas personas que están inscritas como miembros de alguna iglesia, pero si en lo personal no tienen la experiencia de haber recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, si en lo personal el Espíritu de Dios no da testimonio a su espíritu de que son sus hijos, son como las 5 vírgenes insensatas que se quedaron sin aceite y se quedaron afuera. No os conozco es una primera consecuencia de irresponsabilidad. Y una consecuencia de responsabilidad, esto es que usted y yo sabemos, estamos conscientes que nuestros actos, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, tiene una consecuencia, y entonces nos enfrascamos, hermanos, en adorar y amar a Dios por sobre todas las cosas. El Señor nos dirá: benditos de mi Padre, entren a las bodas del Cordero. Esa es una gran consecuencia. En el Sermón del Monte, al final, después de que el Señor Jesús les explicó cuál es el carácter de los miembros del reino de los cielos, cuál es su carácter, esto es, cuál es su forma de ser y de actuar. Bienaventurados los que lloran, porque estos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando les enseña que si tu enemigo te pide ir con él 1 milla, vayas con él 2. Si te pide algo de vestir, dile, dale también tu capa. Ora por los que te persiguen
Pide a Dios por los que os ultrajan. Después de dar todas estas características de la manera del ser, del carácter del miembro del reino de los cielos, al final casi les dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Necesitamos ser conocidos por Dios. En otra parábola de la puerta estrecha dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Responsabilidad. Tenemos que conocer a Dios y que Él nos conozca. Segundo punto importante de esta parábola está al final, en el versículo número 13. Velad. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad es estar preparados, tener el suficiente aceite por si el Señor tarda. Dice la palabra de Dios que algunos lo tienen por tardanza, pero lo que pasa es que Dios en su infinita misericordia está dando oportunidad para que más y más y más personas lleguen al arrepentimiento. No es que se esté tardando, sino que nos está dando oportunidad a nosotros para que hagamos uso de nuestra responsabilidad, para que seamos responsables, porque hemos escuchado la palabra de Dios. Me decía, ahora que fueron los bautizos, es que si me bautizo ahora tengo más responsabilidad. No. La responsabilidad es exactamente la misma de aquella persona que ha escuchado la palabra de Dios y se le ha invitado a aceptar al Señor como su Salvador, y ha aceptado o ha rechazado, que si me bautizo o no. Es la misma responsabilidad. Usted y yo tenemos responsabilidad ante Dios de qué hacemos o qué dejamos de hacer con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Su palabra, un ministerio, un don, la facilidad que tenemos para hacer algo. Dios nos ha dado eso. Somos responsables de usarlo adecuadamente. Quito la palabra adecuadamente. Somos responsables de ejecutarlo para la gloria de Dios, para la gloria de su nombre. Estar preparados, Mateo 24:44, el mismo sermón de donde corresponde esta parábola. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es correcto, es bueno estar estudiando profecía, estar viendo las señales. Hace algunos domingos vino un hermano de Portales y nos trajo la plática Israel, reloj profético. Y se ilustró profusamente todo lo que concierne al pueblo de Israel, porque en el capítulo 24 de Mateo y en Tesalonicenses y en Daniel y en Ezequiel nos muestran las señales que habrá antes de esta segunda venida del Señor. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Pero nuestra preparación no es estática, estar solamente viendo qué pasa o qué no pasa en el Medio Oriente, en Europa. No, nuestra responsabilidad
es, hermanos, estar haciendo la voluntad de Dios. Dice Juan 5:22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tenéis excusa por su pecado. Y en Mateo 11:22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Está hablando de las ciudades donde el Señor fue a predicar, a Capernaum, a Nazaret, donde lo quisieron matar, a Jerusalén, a Jericó, y muchos lo rechazaron, pero muchos de nosotros lo hemos aceptado, gloria sea al Señor. Pero tenemos la responsabilidad que esta parábola, hermanos, de las 10 vírgenes, donde se nos enseña, en primer lugar, que el Señor viene por nosotros, viene por su iglesia, que habrá unas bodas, Apocalipsis dice las bodas del Cordero, donde habrá gozo y alegría, pero en la tierra habrá la gran tribulación, una tribulación y dolor y sufrimiento cual nunca se ha visto. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad saber utilizar el conocimiento que ahora tenemos. El Señor viene. Tenemos que estar velando, tenemos que estar preparados y ejecutando nuestra responsabilidad. Si las puertas se cierran y nos quedamos fuera, bueno, no quiero asustarlos, no quiero que se sientan que ya se quedaron afuera. Si yo me quedo afuera y empiezo a tocar, Señor, yo prediqué ahí en el Divino Redentor, trabajamos 35 años, pero si me estoy quedando afuera, el Señor me dirá, no te conozco. ¿Queremos escuchar esas palabras? Yo creo que no. Pongamos nuestra vida en Dios, pero sobre todo nuestra comunión con el Espíritu Santo. Siempre, siempre tenga encendida su lámpara y comunión con el Señor para estar preparados. Oremos a Dios. Bendito Dios y Señor nuestro,